Buenos días, hoy en Radio Locuras tenemos el placer de entrevistar al profesor de Historia, Jesús Cabezas. Hola Jesús. Hola chicas. Bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta y pues me gustaría preguntarte cómo fue tu infancia. Mi infancia, una pregunta bastante amplia. Bueno, pues yo soy el hijo menor de una familia con 3 hermanos y mis hermanos son bastante mayores que yo, por lo tanto en casa solía estar bastante solo porque mis hermanos estaban fuera estudiando. Pero bueno, yo recuerdo la infancia como un momento muy feliz, con mucho cariño por parte de mi familia. Y es cierto que mis hermanos influyeron mucho en mí en esa etapa, porque mi hermana, por ejemplo, que estaba estudiando para ser maestra, fue la que me inculcó el placer por la lectura o también por los idiomas, etcétera, etcétera. Entonces yo guardo un buen recuerdo de esa etapa. ¿Por qué decidiste estudiar historia? Pues fue en cuarto de ESO. Yo en cuarto de ESO estaba cursando la modalidad enfocada al bachillerato científico con biología y geología, física y química, pero en cuarto de ESO me di cuenta de que lo que realmente me interesaba era el estudio de la historia, y fue ahí cuando decidí que quería estudiar para ser profesor de historia. ¿Tienes algún recuerdo especial de tu maestro de geografía o historia de alguna de tus etapas como estudiante? Claro, tanto en secundaria como en la facultad. Por ejemplo, la profesora que me dio Historia de España en segundo de bachillerato, se llamaba Lolita, la recuerdo como una de las mejores profesoras que tuve en el instituto, una mujer muy trabajadora y muy exigente también. Y en la facultad tuve muchísima suerte porque conocía a profesores extraordinarios, por lo tanto bastante satisfecho en ese sentido. ¿Siempre quisiste ser maestro? Cuando era pequeño no lo tenía claro. La típica pregunta que le hacen a los niños de ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo no quería crecer. Yo no quería que me preguntasen eso porque estaba muy bien siendo niño. Pero sí, no lo tuve claro hasta cuarto de ESO y no barajé otras opciones. Desde ese momento lo teníamos muy claro. ¿Qué obstáculos tuviste en tu carrera como maestro? En mi carrera como maestro, ¿te refieres para acceder o una vez empecé? Una vez empezaste. Bueno, yo empecé aquí en el García Lorca y la verdad es que al principio fue quizás un poco complicado porque uno llega sin experiencia, novato, piensa que va a dar clases magistrales en las que los alumnos van a estar súper interesados y me di cuenta de que eso no siempre iba a ser así, que habría cosas que os parecerían más interesantes, otras que menos, y no porque a mí me parezca interesante os debe parecer a vosotros. Yo lo digo siempre, tenéis muchas asignaturas, no os puede gustar todo. Así que bueno, yo he tenido que aprender y sigo aprendiendo a intentar que no os parezca tan aburrido. Bueno. ¿Querías entrar a otro instituto aparte del Lorca? Antes del Lorca. Antes del Lorca quería entrar a cualquier instituto, me daba igual cuál fuese. Lo que quería era empezar a trabajar. Pero es cierto que yo podría haberme ido ya de aquí porque conseguí obtener mi plaza en el concurso de oposición, podría haberme ido, y sin embargo decidí quedarme. No me voy a quedar para siempre, pero no me arrepiento de haberme quedado una temporada por aquí. ¿Cuál fue tu primera impresión al entrar a dar clases? Pues sinceramente, sí, iba a decir que no recuerdo en qué clase, pero sí me acuerdo. Era mi tutoría, segundo A, y bueno, me pareció un poco
complicado. Al final el año pasó bien, pero quizás me di cuenta muy pronto de que no iba a ser fácil. No sé cómo. ¿Cómo describirías tu estilo de enseñanza entre palabras? Cercano. ¿Cómo lo describiréis vosotras? Que me conocéis desde primero de eso. Exigente. Exigente, gracias. Divertido. Pues ya tenemos 3. Cercano, exigente y divertido. Pero divertido me refiero a ti, no a... Perfecto, no la asignatura. Me lo tomaré como un cumplido. ¿Te parece que la historia se enseña bien o podría enseñarse de otra forma? Supongo que depende del profesor que dé la asignatura. Yo creo que no se le da la importancia que tiene. Y también pienso que la ley que regula lo que se tiene que enseñar y cómo está un poco alejada de la realidad de las aulas. Pero pienso que historia es una asignatura mucho más importante de lo que generalmente se piensa, porque yo os lo digo siempre, para la utilidad que tiene es que la persona que conoce el pasado puede entender el presente, puede entender por qué ocurren ciertas cosas en el mundo, en nuestro país, en nuestras calles, que de otra forma solo sería algo caótico y no podríamos reflexionar sobre lo que ocurre. ¿Qué cambios te gustaría ver en el sistema educativo actual? Buena pregunta. Bueno, lo principal, lo más urgente sería la bajada de la ratio, del número de alumnos que hay por clase, porque no se puede atender correctamente a todos los alumnos, porque sois diferentes entre vosotros, con diferentes necesidades, con diferentes inquietudes, y a mí me parece que es muy difícil en clases con 30 o más de 30 alumnos atender a esa diversidad. Se me ocurren, no tanto en el sistema educativo como en la organización de los propios centros. Se me ocurre que pasar 6 horas por la mañana aquí sentados no es la mejor forma de motivaros a aprender, que se podría implementar un horario partido con clases por la mañana y también por la tarde. Entiendo que para un chaval de primero de ESO que llega aquí quizás con 12 años, darse un madrugón para venir aquí a estar sentado hasta de 8 a 2 y media es una paliza. Entonces yo, por ejemplo, soy partidario del horario partido. Y bueno, intentar hacer las cosas más flexibles para que podamos trabajar, por ejemplo, profesores de distintas asignaturas. Es una pregunta muy amplia. ¿Tienes algún consejo para estudiantes con dificultades académicas? Se me ocurren muchos. Por ejemplo, si un alumno o una alumna está en clase y no se está enterando bien de la explicación, yo creo que lo primero que debe hacer es levantar la mano y decirle al profesor o la profesora que, por favor, lo intente explicar de otra manera. Es una cosa que ocurre mucho. A veces los alumnos no se enteran o no están siguiendo el ritmo de la clase, pero muy pocas veces lo reconocen. Y bueno, también hablar con los profesores, explicarles que están teniendo dificultades e intentar esforzarse mucho y no tirar la toalla nunca. Yo creo que si se habla con los profesores y se exponen los problemas, los profesores vamos a ayudar en lo que esté en nuestra mano. ¿Cómo fomentas la participación activa de los estudiantes en el aula? Bueno, a mí me gusta
me gusta mucho estar en diálogo con vosotros, ¿no? Lanzar preguntas constantemente, no solo de la materia que hemos visto, sino de lo que pensáis de ciertos temas de actualidad o relacionados con la asignatura. ¿Se podría fomentar más la participación activa? Sí, pero volvemos a lo que he dicho antes de la ratio. Es mucho más fácil cuando tienes 10 alumnos que cuando tienes 32. Entonces yo creo que el problema estructural del sistema educativo es ese, la cantidad de alumnos por clase. ¿Cómo manejas las situaciones de estrés o presión en el aula? No diría que me provoca estrés. Me provoca estrés el trabajo fuera del aula, el trabajo administrativo, la cantidad de documentos que tenemos que rellenar, las reuniones, el corregir. En el aula yo no siento estrés, yo a veces siento algo de decepción cuando los alumnos muestran su desinterés o no están atentos a lo que estamos haciendo, pero no diría estrés. Estrés que nos provocan otras cosas. ¿Qué periodo histórico es tu favorito? Es que me gustan cosas muy diversas. Pero creo que uno de mis favoritos es la Córdoba islámica. El periodo de Al-Ándalus, cuando Córdoba fue capital del califato. A mí, que soy de un pueblo de Córdoba, me parece muy interesante. Y de hecho fue con ese tema con el que conseguí mi plaza de profesor, así que también le tengo cariño por eso. ¿Tienes algún personaje histórico que admires o te inspire? Miro a muchos, pero no sé, quizás siento más admiración por escritores como, no sé, José Saramago, por ejemplo, Albert Camus. Sabéis que mi gato se llama así por él. Siento más admiración por escritores que consiguen transmitir ideas muy complejas de una forma elegante, que quizás por políticos o personajes históricos. Sí que admiro mucho a todas esas personas que han luchado por conseguir más derechos para los ciudadanos. Napoleón Bonaparte es otra historia. Es que estás en clase constantemente comparándote con él, así que... ¿Comparándome con Napoleón? Sí, yo soy un poquito más alto. Yo doy por entendido que tú sientes cierta admiración por él. No, para nada. No admiración. Sí que me parece impresionante que una persona que no venía de una familia de la alta nobleza o una familia poderosa lograse llegar a ser emperador y conquistar media Europa. O sea, la figura histórica de Napoleón es muy interesante, como tantas otras. Alejandro Magno, Julio César, sí. Pero no diría que los admiro. ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante como profesor hasta ahora? Esta entrevista. ¿En serio? No, la respuesta es fácil. Bueno, gratificante cada vez que recibo una muestra de cariño de algún alumno, o ahora me ocurre que paseo por Algeciras, me encuentro a algún alumno y me saluda con alegría. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. ¿Qué te inspira para seguir enseñando y qué ves en el futuro de la educación? Me inspira la vocación y la idea de que el trabajo de profesor es uno de los más útiles y de las cosas más bonitas a las que uno se puede dedicar, a transmitir conocimiento, a transmitir valores, a enseñar. Yo creo que como proyecto de vida es más bonito que dedicarse a esto que a otros trabajos.
¿Cómo ve el futuro de la educación? Con preocupación. Con preocupación porque creo que cada vez se le da menos importancia a la cultura y al conocimiento, y las condiciones en las que estamos trabajando quizás no son las más adecuadas. Se debería invertir más en la educación pública, que los centros estén dotados con más y mejores recursos, más profesores de apoyo, y así conseguiríamos que salieseis de aquí con una mejor formación y más preparados para la vida, que luego la vida se complica. ¿Tienes alguna anécdota graciosa o inusual de tus días como maestro? Me han pasado de todo. Bueno, he visto de todo. A ver, es que hay una que me hizo mucha gracia, es una tontería, pero la voy a contar. Un día, esto fue mi primer año, un alumno que ya se graduó. Él estaba así en la silla y yo hice una pregunta, él respondió y le dije, justifica tu postura. Hizo sí, porque pensaba que él estaba, pero es una tontería, ¿no? Cosas de esas pasan a diario. A mí esa me hizo mucha gracia. Quería que me explicase por qué había dado esa respuesta y él entendió que quería que corrigiese su postura. No sé, tonterías así pasan todos los días en clase. Sí. Nos reímos mucho. Mucho, sí. Fuera del aula, ¿cuáles son tus pasamientos o intereses personales? ¿Pasamientos? Pasatiempos. Bueno, me gusta mucho la lectura, aunque les reconozco que últimamente le estoy dando menos tiempo del que me gustaría. Me encanta viajar. Me gusta mucho visitar museos, sobre todo de pintura. Me gusta mucho la historia del arte. Y en la medida de lo posible, una buena comida con amigos o compañeros. Me gusta estar en la calle. Y como última pregunta, ¿cuál es la pregunta más rara que te han hecho? Y como alguna. Un alumno. Esta no se me va a ocurrir. Bueno, hace 2 semanas, maestro, Estados Unidos está en Europa. Esto es real. ¿Cuándo se inventó el inglés? Cuando se inventó el inglés también me parece una pregunta muy divertida. Bueno, ¿algo más? Pues eso sería todo por ahora. Pues muchísimas gracias, me ha gustado Gracias mucho la entrevista, creo que han sido unas preguntas muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por elegirme.